El tema que en esta noche vamos a meditar con la ayuda de nuestro Dios es ¿qué aconseja la Biblia sobre consultar a hechiceros, encantadores, adivinos o muertos? Es un título largo porque hay varios conceptos en el título. Lo vuelvo a repetir, el tema que el día de hoy vamos a meditar es qué aconseja la Biblia sobre consultar a hechiceros, encantadores, adivinos o muertos. Y vamos a iniciar tocando un pasaje muy bonito, ya que cuando escuchamos que alguien consulta a algún adivino, quizá ya en la actualidad el título de hechicero no se utiliza mucho, pero sí hay varios que todavía ofrecen algún servicio de adivinación o de magia. Y generalmente las personas recurren a estos servicios por querer consultar su destino, querer consultar su futuro o su suerte. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre estas prácticas, qué le podemos recomendar a alguien que está practicándolo con base a las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Isaías. Vamos a empezar por este pasaje. Isaías capítulo 45, versículo 11. Espero que todos ya estén viendo los pasajes en esta transmisión. Dice Isaías 45, versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. ¿Qué está aconsejando en este pasaje Jehová? Que si quieres conocer algo del futuro, le preguntes. Que si quieres conocer algo de la obra de sus manos, le preguntes. Y es que Dios, pues, es el único ser que conoce el futuro. Si alguien llega a conocer el futuro, pues es porque Dios se lo reveló. Y puede haber muchos que digan que conocen el futuro, pero si Dios no se los revela, ese futuro no es verdadero. Dice en Isaías capítulo 46, versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quisiera. Entonces, ¿por qué Dios conoce el futuro? Bueno, pues porque Él ha proyectado muchas cosas desde que empezó su creación, no solamente material, sino antes de la creación material. Dios hizo otra creación, una creación espiritual, y todo esto ha obedecido a los planes que Dios tiene. Entonces, el que conoce lo que va a acontecer, pues es aquel que lo planeó. Y Dios es un ser que, habiendo planeado algo, lo ejecuta. No es como el hombre planea cosas y hay bastantes variables que en ocasiones no le permiten cumplir lo que él planeó o llevarlo a cabo. Dios es un ser que lo que planea lo hace, tiene el poder para hacerlo. De tal manera que muchas de las cosas que en un futuro se
se realizan es porque Dios las planeó y así se ejecutarán. Entonces, si queremos conocer algo del futuro, pues tenemos que recurrir, dice estos pasajes, a Dios. Dice en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Entonces, aquí hay un consejo ya que se nos da, que si alguien pregunta a los adivinos o pitones, debemos de preguntarle lo que dice aquí. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Aunque la frase es muy pequeña, lo que está diciendo es que una costumbre del pueblo de Dios es consultar a Dios. No es consultar a pitones y adivinos. ¿Por qué no se consulta o por qué Dios aquí dice que su pueblo debe consultar a Él? ¿Y por qué existe esta práctica en el pueblo de Dios de no consultar a los pitones y adivinos? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón. Pitón, aquí se le nombra, ni quien pregunte a pitón, es una persona que tiene un espíritu pitónico. Ahorita, bueno, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esto. Ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Voy a ir dando algunas definiciones de palabras que se utilizan en estos pasajes. Dice el versículo 10 que no hay que, dice, no se hallará en ti practicante de adivinación. ¿Qué es una adivinación? O un adivino es alguien que pretende descubrir el futuro por varios medios. Eso es un adivino. Alguien que pretende descubrir el futuro por varios medios. Dice aquí ni agorero. ¿Qué es un agorero? Es aquel que predice males o desdichas, es el que observa los tiempos para ver cuáles son los días buenos y malos, y también en ocasiones utilizaban el canto de las aves para saber si iba a venir un mal o un bien. Esto es lo que es un agorero. También dice que no va a existir dentro del pueblo un sortílego. Bueno, esta palabra, la palabra sortílego, tiene dos raíces, o esta palabra tiene dos partes que la componen. Una es la palabra lego, que está al final, sortílego. La palabra lego quiere decir leer. ¿Sí? La palabra lego quiere decir leer. Y la palabra sortí viene de una raíz que es sois, que quiere decir dado, bola o tableta con que se sorteaba. Entonces un sortílego es aquel que lee la suerte, ¿sí? Que lee la suerte. También encontramos la palabra hechicero. ¿Qué es un hechicero? Es aquel que intenta hacer un mal por medio de hechizos y utiliza la magia negra. Actualmente
no solamente los hechizos los busca la gente o busca a la gente a hechiceros por hacer un mal a otro, sino también por buscar con algún hechizo conseguir el amor de su vida o algún trabajo. También menciona el texto, versículo 11, que no debe de existir fraguador de encantamientos. ¿Qué es un fraguador de encantamientos? Es la persona que somete a otra con poderes mágicos. ¿Sí? Ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Bueno, aquel que practica la magia se le conoce como mago o como mágico, y la magia es el conjunto de conocimientos y prácticas con la cual se pretende conseguir la ayuda de fuerzas sobrenaturales o de seres que no son materiales. La palabra magia, vuelvo a repetir esta definición, magia es el conjunto de conocimientos y prácticas con que se pretende conseguir la ayuda de seres no materiales o fuerzas sobrenaturales. De hecho, la palabra magia viene de una palabra griega que es maya, que quiere decir cualidad sobrenatural. Y también viene de una palabra que es maga, que es ilusión. Y menciona aquí, dice, ni quien pregunte a los muertos. Bueno, pues en la antigüedad a los que consultaban a los muertos se les llamaba nigromante. También se les conoce como medium. Y eran personas que consultaban a los muertos, que invocan espíritus de muertos. Vamos a ver que en realidad a los que invocan no son a los muertos, sino a demonios. Lo vamos a ver en varios pasajes. Entonces decíamos que un nigromante pues es aquel que practica la necromancia. La necromancia es la adivinación con la evocación de los muertos, o es lo que actualmente se conoce como espiritismo. ¿Sí? Espiritismo. Bueno, y entonces así la palabra mancia, en las palabras que estamos viendo, es la adivinación. Por ejemplo, la cartomancia es la adivinación del pasado, presente o futuro por medio de barajas o cartas. La cristalomancia es la adivinación por la contemplación de imágenes en cristales pulidos, como el cuarzo, o superficies pulidas en espejos o recipientes con aceite. Entonces, pues se trata de adivinar, en la mayoría de las ocasiones, el futuro, por medio ya sea de cartas, por medio de cristales, ¿sí? Tenemos también algo que se practica en la actualidad, que es la bibliomancia. Es la adivinación por medio de abrir al azar la página de un libro e interpretar el contenido adaptándolo a una determinada circunstancia. Tenemos también algo que se conoce como la numerología. ¿Sí? En ella se pretende descubrir pistas de cosas ocultas por medio de la interpretación de los números, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos algunas prácticas hasta en la actualidad, ¿verdad? De este tipo.
Nosotros sabemos que en la cartomancia hay algo que está muy difundido, que es el tarot. El tarot pues es una práctica adivinatoria del futuro, acomodando cartas en una superficie. Todo esto crea o hace creer al hombre en supersticiones. Voy a mencionar algunas supersticiones. Por ejemplo, no cruzar los dedos o cruzar los dedos, traer patas de conejo, ojos de venado, no derramar la sal, la superstición de que el número 13 trae una mala suerte. Y llega a tal grado estas costumbres que a veces no nos damos cuenta, pero si ustedes van en muchos edificios, el elevador no tiene el piso 13, ¿sí? También en aerolíneas, la fila número 13 la eliminan, ¿sí? Pues estas son cosas basadas en la superstición. No pases abajo de una escalera. Si te encuentras con un gato negro, algo malo te va a pasar. Tocar madera, otra superstición. Pues hay varias supersticiones que se tienen. Poner una bolsa de agua para espantar la mala suerte o los espíritus, ¿sí? Son supersticiones que pues no vamos a ver en las escrituras que a Dios no le gusta que practiquemos ni que creamos, por lo que está atrás de todas ellas. Vamos a seguir leyendo algunos pasajes. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 14. Dice así, Deuteronomio 26, 14. No he comido de ello en mi luto. Está hablando de algo dedicado a Dios, del diezmo. Ni he sacado de ello en inmundicia, ni de ello he dado para mortuorio. He obedecido a la voz de Jehová, mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. En otras versiones dice, no he dado de ello para que sea ofrecido a los muertos. Y es que dentro del pueblo de Israel, aunque Dios les dio estas leyes, les voy a leer otro pasaje, Éxodo capítulo 22, versículo 18. Dice así, estos mandamientos se los dio Dios estando en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel, y dice, a la hechicera no dejarás que viva. Fíjense que la forma de erradicar estas prácticas pues era dándole muerte a aquel que hacía estas prácticas. Pero dentro del pueblo de Israel pues existieron quienes, aunque Dios les ordenaba algo, pues ellos hacían lo que querían y trajo sus consecuencias. Pero en el libro de Salmos, capítulo 106, Dios les hace ver lo siguiente. Dice Salmo 106, versículo 28. Allegáronse a sí mismo a Baal Peor. Baal Peor era un ídolo. Y comieron los sacrificios, ¿qué dice? De los muertos. Entonces el pueblo de Israel llegó a hacer sacrificios a muertos y a consultar a muertos. Con ese fin se hacía, con el fin de agradar a un muerto y obtener de él un favor. Sabemos que en la Biblia menciona que cuando alguien muere, ya nada sabe, su memoria es puesta en olvido y ya no tiene más parte en este mundo. Vamos a ver rápidamente el pasaje y regresamos a
Salmo 106, todavía hay algo muy importante ahí. Así es que vamos a ver el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, en la Biblia nos aclara que un muerto, cuando muere, queda durmiendo delante de Dios y será despertado en su suerte. No menciona en ningún lado la Biblia que los muertos tengan algún día en el que se les permita retornar a la vida y andar en el mundo de los vivos. No es así. Hay muchos pasajes, lo vamos a tocar en otro tema. Ahorita no nos vamos a desviar, solamente mencionemos que la costumbre de consultar a los muertos o de querer llamar a un muerto no es algo que Dios apruebe. Y dice en el Salmo 106, ¿por qué no aprueba esta práctica? Dice el Salmo 106, versículo 36, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Entonces, ¿quién está detrás verdaderamente de estas prácticas? ¿O a quién se está llamando? A los demonios. ¿Y qué son los demonios? Son espíritus, son seres que tienen un cuerpo para nosotros invisible con estos ojos y que no obedecen a Dios, se han rebelado a Dios y su líder es Satanás. ¿Sí? En la Biblia a los demonios se les conoce como espíritus inmundos. Sigamos meditando en la palabra de Dios. Dice Isaías, antes de ver Isaías, Levítico capítulo 19, para llevar un mejor orden en cómo fueron apareciendo los pasajes. Dice el versículo 31, Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis. Y aquí dice algo muy importante, ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando practicamos o cuando alguien practica, nosotros no debemos de hacer, cuando alguien practica el ir a consultar a los adivinos, a los encantadores, se está ensuciando, ¿sí? En el capítulo 20, versículo 6, fíjense la palabra que utiliza. Y la persona que atendiere a los encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, fíjense, ya no solamente dice que alguien se ensucia, dice se prostituye. Dice, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaréla de entre su pueblo. Bueno, pues si quieres saber tu futuro, yendo a consultar a estos adivinos, tu futuro es que Dios va a arremeter en contra tuya. Es algo que no le gusta. Si quieres saber algo del futuro, consulta a Dios. No le gusta que vayas a consultar a alguien que no es Dios, sino que está en contra de Dios, porque atrás de esas prácticas están los demonios. Estás consultando a demonios. Si alguien cree que yendo a consultar a un espiritista va a llamar a su abuelita, a su abuelito, pues no es así. Si algo llega a hacerse presente, es un espíritu inmundo, es un demonio. No es el espíritu de su abuelita, no es el alma de su abuelita, no. Hay otro ser atrás y a Dios no le gusta que tú tengas contacto con esos seres, que les consultes. Para eso tienes a Dios. Dice el libro de Ezequiel capítulo 2,
Estas prácticas venían fuera del pueblo de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 21, de tal manera que, bueno, no voy a dar algunos nombres en este video, pero pues hay muchos que actualmente venden sus servicios como magos, como adivinos, como yo te leo la suerte, consúltame, llámame, ve a tal lado, en los periódicos se anuncian, ¿quieres tú algún brebaje, algún encantamiento, para que alguna muchacha se fije en ti, para que tu jefe te vea con buenos ojos, para que obtengas el trabajo? Y todos esos son trampas, son engaños. Te están llevando a consultar a seres que Dios no quiere que consultes, ¿sí? Ellos no tienen la verdad. Dice Ezequiel 21:21, hablando de un rey que conquistó gran parte de la tierra, dice Ezequiel 21:21, porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada. Una encrucijada es donde se cruzan los caminos. Al principio de dos caminos, para tomar adivinación. Acicaló saetas, consultó en ídolos, dice, miró el hígado. La adivinación fue a su mano derecha sobre Jerusalén para poner capitanes. Entonces, vemos que este rey pues dijo, bueno, hay varios caminos, ¿para dónde me voy? Pues vamos a practicar algo que se llama la aruspicina. ¿Qué es la aruspicina? Es la adivinación por medio de las entrañas de animales, principalmente de aves. Y aquí dice que él se miró el hígado. No se refiere a que se vio él su hígado, sino que consultó el hígado de animales, ¿sí? Para adivinar. Esta práctica de adivinación se llama aruspicina, ¿sí? Aruspicina, que es la práctica de examinar entrañas de animales, ¿sí? Bueno, nosotros en la actualidad hay varios que ofrecen, por ejemplo, la adivinación cuando observan huevos que se abren. Por ejemplo, eso se llama la ovomancia, ¿sí? Y ven cómo se comporta los huevos en el agua, y después esos huevos ellos los abren, y dependiendo de cómo se vaya la yema, ellos tienen su interpretación, su adivinación, ¿sí? Todo esto, hermanos, las adivinaciones, los encantamientos, pues eran cosas que se practicaban, como les decía, en pueblos que no conocían de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 7, y vamos a hablar de Egipto. En Egipto estas costumbres eran comunes, el practicar encantamientos, y vienen desde hace mucho tiempo. Estamos hablando que lo que vamos a leer es aproximadamente 1400 y fracción de años antes de nuestra era. Quiere decir que estas prácticas pues están desde hace mucho tiempo. Estamos en el 2025 de la era común, de la era que es conocida como la era cristiana, y si le sumamos esos 1500 o 1400 años, pues quiere decir que ya hace más de 3600 años estas prácticas se hacían y se siguen manteniendo. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 11. Voy a leer el versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Esto pues es un evento sobrenatural, pero este evento lo está originando Dios. Y dice el versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que los espíritus
los demonios, Satanás sí tiene poder. Pero ese poder nunca se va a comparar con el poder de Dios. Aquí los encantadores dice que pudieron realizar este encantamiento. También dice, vamos a leer en el versículo 22, bueno, voy a leer el versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara, hirió las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Vean que en vez de que este acto sobrenatural hiciera que el corazón de Faraón dejara de ser duro, se ablandara, pues los encantadores lo que buscan es que tú no creas en Dios, que tú creas en otros seres, pero no en Dios. Pero ese poder se les termina. Dice, voy a leer otro pasaje, capítulo 8, versículo 7. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, fíjense, pudieron hacer que las serpientes, las varas se convirtieran en serpiente, que el agua se tornara en sangre, que del río brotaran, que brotaran ranas. Pero vamos a ver que las plagas que Dios trajo, estos eventos sobrenaturales que Dios trajo en Egipto, dice el versículo 17, Éxodo 8:17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. ¿En qué consistía esta maravilla de Dios? En que el polvo se iba a convertir en piojos. Y dice así, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Y qué pasó? Mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces, el poder de Dios nunca, nunca, nunca va a compararse por su grandeza con el poder pequeño que puedan tener esos seres que siguen a Satanás, que son espíritus inmundos, espíritus malos, ¿sí? Seres malos que no buscan un bien al hombre, sino lo que buscan es alejarlo de Dios y engañarlo, porque los encantamientos, las magias, lo que hacen es engañar al hombre. Dice en el libro de Hechos, capítulo 16, ahora vamos a tomar pasajes del Nuevo Testamento por si alguien piensa que la prohibición de estas prácticas solamente fue en el Antiguo Testamento. No es así, estas prácticas se mantienen y vamos a ver que hasta los fines de los tiempos son condenadas. Dice Hechos capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, acuérdense, aquí está narrando un acontecimiento que le ocurrió a Pablo, ¿sí? Y dice el versículo 16, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro. Un espíritu pitónico es un espíritu inmundo que al tomar a la mujer, pues hablaba y decía cosas que la mujer no quería decir, sino la poseía ese espíritu. Dice así, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Entonces, pues estos espíritus, a alguien que tenía un espíritu pitónico, pues hacía adivinación. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Nosotros en este mundo, pues no estamos
los humanos solos, como seres. Están los animalitos, ¿verdad? Tanto las aves, los animales terrestres, los peces. Están los seres que no tienen animación, que son las plantitas. Pero también hay seres que no vemos, ¿sí? Seres que dice la Biblia que son seres espirituales y que pueden ser seres que están al servicio de Dios, que los conocemos como ángeles, o seres que están al servicio de Satanás, que en la Biblia se mencionan como demonios. Bueno, pues bien, estos demonios toman a esta mujer, ¿sí? Y adivinan. El conocimiento que tienen esos seres, pues es diferente al conocimiento que tenemos nosotros los humanos. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que alguien quiere preguntar y se acerca a alguien que tenga espíritu pitónico y le consulta: oye, yo quisiera saber dónde mi abuelito dejó escondido un fajo de billetes que yo veía que tenía, pero nunca supimos, falleció y pues ahora lo ando buscando como desesperado en la casa y no lo encuentro. Bueno, pues estos seres, hay ocasiones que conocen, tienen ese conocimiento y lo revelan haciéndose pasar como si realmente ellos fueran el espíritu del muerto o el muerto que regresa a decir esto. Esto no lo debemos confundir con algo que venga de Dios, ¿sí? Dios no es un ser que de esa manera traiga al hombre, ¿sí? Dios no ofrece riqueza material, Dios ofrece una riqueza espiritual. Y dice el versículo 17: esta, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salud. ¿Era algo verdadero esto que decía? Sí. Y ella no los conocía. ¿Quién hacía que ella dijera estas cosas? El espíritu que estaba dentro de ella. Pero Pablo, que sí sabía, vean lo que hace. Y esto hacía la muchacha por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Vean que no dijo a la muchacha, dijo al espíritu que estaba dentro de la muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Entonces, ¿quién estaba atrás de esta muchacha? ¿Quién estaba atrás de esta que adivinaba? Un espíritu inmundo. Y viendo sus amos que había salido la esperanza, versículo 19, de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro y al magistrado. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos los cuales no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y agolpóse el pueblo contra ellos y los magistrados, rompiendo sus ropas, etc. Pues esto habla de que para algunos la adivinación, ¿qué es un medio de lucro, ¿sí? Engañan, se aprovechan de la ignorancia del hombre acerca de Dios, y entonces le estás pidiendo favores a un demonio, le estás pidiendo favores a Satanás. Y Satanás es un ser que no hace favores de gratis. Dice en el libro de Levítico, bueno, voy a leer Deuteronomio capítulo 18. Pero ahora voy a leer el versículo 12. Ya leímos el versículo 11, dice: ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Y aquí está una razón: porque es abominación a Jehová. Algo abominable es algo detestable.
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. ¿A quién? Aquellas gentes que practicaban estas cosas en la tierra donde Dios introdujo al pueblo de Israel. Entonces podemos entender y ver en estos pasajes que Dios no quiere que practiques las cosas que en el mundo se practican. Hay muchos que creen que su suerte está, o su destino está fijado por los astros, la adivinación por medio de los astros. Todavía muchas personas compran periódico, compran revistas para leer su horóscopo, a ver qué me dice mi horóscopo, ¿sí? Y bueno, hay ocasiones en que hasta estos que hacen los horóscopos se burlan de sus propios lectores porque les dicen, hoy, a ver, Capricornio, hoy no leas, hoy no creas lo que hoy leas. Y entonces el que lee dice, ah, caray, entonces le debo de creer a lo que estoy leyendo, ¿no? ¿Qué? Y este tipo de cosas, luego de suerte, Piscis, hoy te vas a encontrar al amor de tu vida, y andan así como desesperados, ¿quién será el amor de mi vida? Estas, hermanos, son engaños. Dios no puso el sol, la luna, las estrellas, no las puso para que rigieran el destino de quienes nacieran en alguna determinada configuración del cielo, ¿no? Dice que las puso por señales para las estaciones, para los años, pero no los puso Dios para que con ellas se diera la suerte. Hay algunos que adivinan o interpretan las líneas de la mano. A esto se le llama quiromancia, ¿sí? Quiromancia. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 13. Ya vamos a ir concluyendo. Ezequiel, capítulo 13. Espero que los pasajes que estamos viendo pues sean lo suficientemente claros para que no practiquemos estas cosas ni seamos seducidos a practicarlas. Ay, es que yo no tengo suerte en el amor, deje y voy por un brevajito, por un encantamiento, por un amuletito, ¿no? Porque me dicen que si traigo la pata de conejo, 2 patas de conejo, con eso ya voy a tener. No es así. Dice Ezequiel capítulo 13, versículo 7. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís, dijo Jehová, no habiendo hablado Jehová. Entonces, cuando alguien dice, no, yo te adivino, no está hablando Dios. No habla Dios por medio de esa persona, ¿sí? Y si nosotros creemos que estas cosas son para un bienestar a la gente, no es así. Dice el libro de Hechos, capítulo 8, que alguien que practicaba pues artes mágicas, Hechos 8, versículo 20, voy a leer desde el versículo 9, Hechos 8, 9. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había, aquí no dice salvado a mucha gente y llevado a un estado de bendición, dice, y había engañado la gente de Samaria, diciéndose ser algún ¿qué? Algún grande. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los habían embelesado mucho tiempo. En la antigüedad, hermanos, algunos que conociendo cómo reaccionaban algunos elementos en la naturaleza, pues con eso decían que era una magia y engañaban a las personas, ¿verdad? Cuando en realidad lo único que hacían era alguna reacción química, alguna explosión, etc. Bueno, pues no hay que dejarse engañar por eso, ¿sí? Y dice en el libro de Apocalipsis, ¿qué les va a acontecer a los que practican esto y a los que consultan y tienen esta costumbre de consultar? Dice Apocalipsis 21,
versículo 8. Versículo 7. El que venciere, Apocalipsis 21, 7. El que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mas a los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, estos mandatos de Dios de no acercarse a los hechiceros, adivinos, sortílegos, siguen vigentes y estarán vigentes, ¿sí? Son prácticas que a Dios no le complacen. Ya vimos las palabras que se utilizan: te vas a ensuciar, te vas a prostituir, y es algo abominable. Dice el versículo capítulo 22, con este pasaje terminamos, versículo 15, Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Entonces, con estos pasajes, la Biblia nos aconseja retirarnos de esas prácticas. Si conocemos a alguien que practica esto, bueno, pues darle este conocimiento y decirle: mira, atrás de lo que tú estás consultando no está Dios, está otro ser. Estás teniendo un acercamiento con un ser contrario a Dios, que no busca tu bien. Estas prácticas nos alejan de Dios, nos hacen creer en otros seres que no son Dios. Y Dios, que es un Dios celoso, no permite que nosotros tengamos o le digamos Dios a algo que no es Dios. Con esto, pues yo espero que podamos meditar, crecer en el conocimiento de Dios, y siempre el conocimiento nos va a permitir no ser engañados. La ignorancia es un estado que Satanás y sus seguidores toman porque es un estado de vulnerabilidad en el hombre, ¿sí? Y Dios no quiere eso, quiere que conozcas, que estés alerta. Bueno, pues damos por terminado con esto el tema, y que todos pasen una bonita semana.